Nos acompaña Juliana Montoya, editora de la revista El Empaque Más Conversión, y el día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Arturo Madero y Esteban Guzmán de Cardia Bioplastics. Arturo y Esteban, bienvenidos. Por favor, cuéntenos un poco de ustedes y háblenos un poco de su perfil. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Laura. Qué gusto estar aquí. Mucho gusto, Juliana. Mucho gusto, Carlos. Pues bueno, nosotros estamos aquí representando tanto Cardia Bioplastics, que es una empresa de bioplásticos enfocada en la tecnología de los compostables, como la Asociación Mexicana de Bioplásticos, de la cual somos cofundadores. Y pues estamos haciendo mucho trabajo alrededor de pues, el impulso de este mercado en todos los mercados de Latinoamérica. Muy alto nivel. De lado ahí un poquito personal, Arturo es ingeniero industrial, enfocado mucho en el tema de cadenas de suministro. Yo soy ingeniero en desarrollo sustentable, entonces ahí creemos que hacemos un buen equipo para uno de los retos principales que está viendo la industria, ¿verdad? Uno es qué tecnologías, cómo las aplicamos, y el otro problema es de dónde y cómo las consigo. Exactamente. Entonces ahí creemos que tenemos una solución interesante. Y nada más para la cereza del pastel, Esteban también tiene el título de pionero de la Ellen MacArthur Foundation, que como ustedes sabrán, pues es la institución prácticamente de referencia en temas de economía circular en el mundo. Entonces, creemos que hay buen conocimiento de por medio. Sí, ahí hemos estado colaborando muy cercanamente con la Ellen MacArthur Foundation, principalmente en los programas que han estado impulsando, que se llaman From Linear to Circular, que lo que buscamos es cómo encontramos estas tecnologías, estos sistemas, estos mecanismos para acelerar la transición de las prácticas que tenemos anticuadas de economía lineal y transicionar hacia modelos de negocio más innovadores, más incluso hasta emocionantes, me parece a mí, dentro de la economía circular. Excelente, muchísimas gracias. Creemos pues que de los retos que enfrenta la industria plástica hoy en día, el más grande es justamente este tema del cierre de ciclo. Y sabemos que los bioplásticos se plantean como una alternativa dentro de este panorama. Sin embargo, queremos tener este conversatorio con ustedes porque sabemos que también hay muchísimas falsas expectativas acerca de los bioplásticos, mucha desinformación, y sabemos de la necesidad que hay de informar correctamente y de forma muy seria a la audiencia acerca de las bondades, del espectro de propiedades que tienen los bioplásticos y de las cosas que los bioplásticos no van a hacer, ¿cierto? Hay algunas cosas que esperamos que los bioplásticos solucionen que pues no se van a poder solucionar. Entonces quisiera invitarlos el día de hoy a que nos cuenten inicialmente cuál es ese propósito de crear la Asociación Mexicana de Bioplásticos. Adelante. Sí, pues cofundamos la Asociación Mexicana de Bioplásticos procurando la cadena de valor en general de los bioplásticos. Creemos que hay ahorita, hasta este punto ha existido una gran desconexión entre los diferentes eslabones. Estamos hablando de una industria donde la trazabilidad y la capacidad de poder verificar datos, orígenes de ciertos materiales, aseveraciones, usos correctos es crucial. Y entonces, mientras tengamos una cadena de valor que está dividida, separada, desconectada, es muy difícil que exista un flujo adecuado de información. Es muy difícil que la información que se genera al inicio, tal vez, llegue al consumidor final. Eso, al final, también genera que como usuarios de un producto, seamos muy susceptibles al greenwashing. Estábamos platicando con Arturo y buscando cuál era la manera, tal vez, ideal o la analogía para dar esto. Y es como, pues, al final, como usuarios, somos víctimas de un teléfono descompuesto a nivel industrial. Entonces, fundamos la Asociación Mexicana de Bioplásticos para intentar alinear la cadena de valor, garantizar que se genere la información adecuada, que se comunique como debe ser. Queremos, claro, promover la industria de los bioplásticos en sí, concientizar sobre las propiedades, los beneficios, el potencial uso, qué es lo que implica, el rol que cada quien tiene que tener para que el cierre de ciclo de vida sea el adecuado. Y sobre lo que mencionabas de tal vez las falsas expectativas, sí, yo creo que definitivamente como sociedad con diferentes cosas en general siempre somos muy, casi que hasta ingenuos en pensar que solo porque esté una solución técnica ya les decimos adiós a todos los problemas.
En diferentes industrias, en diferentes casos, queda claro que no. Todos tenemos que tomar un rol activo, ¿verdad? Y nosotros queremos empezar a través de la industria. Desde materias primas, convertidores, distribuidores, comercializadores, marcas, y que al final toda esa información que se genera llegue palpable, fácil de procesar, fácil de entender a un usuario, porque el usuario es el que tiene el rol más importante, definitivamente. El cliente, el usuario final. Bueno, Arturo y Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo menciona Laura, hay mucha desinformación alrededor de los bioplásticos y por eso nace la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo definen un bioplástico? Es la verdad, más que nosotros definirlo, es un término que ya está muy bien definido. Los bioplásticos, la verdad, no es un tema nuevo, es un tema que en otros mercados lleva más de 20, 30 años y ya hay mucho camino recorrido. Sé que no es la respuesta a la pregunta, pero lo que nosotros buscamos ahorita es, pues, acelerar este camino que tenemos que recorrer de nuestro lado. Entonces, una de las figuras más importantes es la Asociación Europea de Bioplásticos, que la verdad tiene una definición que nos gusta mucho sobre lo que es un bioplástico. Porque es muy clara, es muy rápida. Un bioplástico es un material que es biobasado. Eso significa que total o parcialmente tiene un compuesto que viene de una fuente renovable. Un ejemplo podría ser los almidones de maíz. Un bioplástico es un material que es biodegradable. O un bioplástico es un material que es biobasado y biodegradable. Entonces, puede ser biobasado, puede ser biodegradable o puede ser ambos. Perfecto. Si nosotros quisiéramos definir en qué aplicaciones podemos usar los bioplásticos, ¿ustedes qué nos dirían? ¿Cuáles son esas aplicaciones para las cuales los bioplásticos nacieron? Los bioplásticos en general no define si es un sustituto para productos de un solo uso, no acota que tiene que ser un material que es reciclable. Entonces, cuando hablamos de bioplásticos, en realidad existe una alternativa bioplástica para casi todos los plásticos convencionales y sus aplicaciones correspondientes. Cuando ya podemos llegar a cosas más específicas es cuando queremos definir, ok, yo quiero un bioplástico compostable para esta aplicación. Hay ciertos criterios, sí o no. O yo quiero un bioplástico reciclable y biobasado para esta otra aplicación. Aplica sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tipo de industrias hay? Hay principalmente ahorita lo que más se escucha son empaques flexibles, empaques rígidos, bioplásticos para agricultura, recubrimientos y adhesivos, industria automotriz, textiles, bienes de consumo. Hay una infinidad de aplicaciones y una infinidad de materiales. El tema es cuál es el adecuado. Y mucho de esto también vendrá el ciclo de vida del producto. Muchas veces la selección viene a raíz del ciclo de vida, no necesariamente solo sustituir un plástico por sustituirlo. Ahorita creo que hay una pregunta alrededor de esto. ¿Y en qué aplicaciones consideran que es incorrecto utilizar bioplásticos? Pues esto se lo va a dar más la viabilidad técnica. Bueno, dos factores. La viabilidad técnica, porque hay materiales que requieren propiedades físicas o mecánicas que no les va a dar un material bioplástico necesariamente. Por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de los compostables nos piden mucho termoencogible. El termoencogible, pues, es muy difícil, o por lo menos no hay avances tecnológicos hasta ahorita que puedan hacerlo compostable, porque requiere que se coja con calor y el almidón, que es de los que están hechos la mayoría de los bioplásticos, pues se tira, no se encoge, ¿no? Entonces, eso es la viabilidad técnica. Y por el otro lado, en el tema del ciclo de vida, como ya mencionaba, pues muchas veces, por ejemplo, estos empaques industriales como el termoencogible, pues las marcas, los industriales los recolectan para reciclaje. Hay bioplásticos que no se pueden reciclar. Entonces, y hay otros que sí. Hay otros que sí. Hay que evaluar cuál es el uso que se le pretende dar y cuál es el fin de vida ideal del bioplástico para determinar si es adecuado o no. Juliana, y sí, sobre esta pregunta incluso yo pensaría que más que pensar en qué aplicaciones no son adecuadas para un bioplástico, yo me enfocaría en el cómo usamos el bioplástico en la aplicación. Creo que esa es la clave, ¿verdad? El cómo, no el qué o cuáles.
Mira, la siguiente pregunta la voy a hacer porque hemos encontrado en el mercado, en la forma en la que se están comunicando, digamos, el uso de bioplásticos, algunos mensajes que a mí personalmente me parecen peligrosos, ¿sí? Sobre todo para el consumidor que no está educado. Y yo le contaba a Arturo en una conversación que tuvimos, por ejemplo, claims, ¿no? Como que yo soy maíz, no soy plástico, ¿no? Ese tipo de cosas que se están usando. Donde pues tenemos una aplicación que posiblemente es PLA, ¿cierto? Es claramente un plástico, ¿cierto? Y necesita una disposición especial, pero estamos tratando de venderle al consumidor que soy maíz, que soy basado en vegetales y pues nos preocupa un poco ese tema de pues cómo la gente cree que esto se va a descomponer como un vegetal. Entonces, en ese sentido, quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿cuáles ven ustedes que son los retos para el correcto uso de bioplásticos? Sí, cuando estábamos practicando igual, pensamos que a lo que estábamos haciendo mención hace un rato, que hay un teléfono descompuesto a escala industrial, a escala transnacional, de qué representa un producto, qué beneficios es, qué requiere del usuario final, que uno nunca se entera. Hay una cortina de la cual, o sea, ya no podemos ver qué está pasando ahí atrás. Creemos que el reto más grande entonces es el flujo de información a través de la cadena de valor. Creemos que además tal vez que la industria incluso ha subestimado un poco la capacidad de entender al usuario final, el pensar, no, yo no le quiero dar datos técnicos porque la gente no quiere datos técnicos, no, yo no me voy a meter específicos porque la gente no quiere específicos, nos lleva entonces a usar casi solo comunicación genérica y ambigua. Y ahí es que caemos en cosas como soy verde, ¿qué significa soy verde? Soy eco-friendly, ¿qué significa ser eco-friendly? Usamos cosas completamente cualitativas cuando hay muchos datos e información cuantitativa que ayudaría a evitar, incluso sí, es ese vicio, Laura, creo que lo que mencionas es ese vicio del greenwashing, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que es importante promover una conexión mucho más directa entre las partes de la cadena de valor de los bioplásticos. La trazabilidad de la información, la trazabilidad de los materiales es clave. Sí. Un ejemplo muy palpable, por ejemplo, nosotros en Caria somos fabricantes y distribuidores de materias primas. Nosotros nos enorgullecemos muchísimo de validar que cada materia prima cumple con el certificado que le asignamos de compostabilidad doméstica, industrial, uso adecuado del residuo, etc. Pero para que eso llegue al consumidor, primero tiene que pasar por el convertidor, luego tiene que pasar por el cliente del convertidor, que puede ser un distribuidor o puede ser una marca, luego tiene que pasar por el punto de venta y luego tiene que pasar a llegar al consumidor. Y entre todo esto, pues la comunicación se hace cargo cada eslabón y es muy difícil, ¿no? Más cuando cada eslabón, pues no necesariamente tiene conocimiento porque es algo que está entrando. O tiene intereses diferentes. Eso también es un tema importante. Incluso un trabajo que han hecho muchas asociaciones de bioplásticos alrededor del mundo, que aquí también lo que quisiera mencionar es que nosotros estamos trabajando mucho con otras asociaciones, tanto como la empresa como la asociación, porque creemos que ya hay muchos casos de éxito allá afuera, casos de éxito que se han logrado con 20, 30 años, donde han habido éxitos y han habido tropiezos. No queremos reinventar el hilo negro, sino queremos nosotros ser el catalizador, el hilo conductor entre estos puntos que ya funcionan, ¿verdad? Entonces colaboramos mucho con estas otras asociaciones que estamos mencionando y muchas de ellas han hecho un esfuerzo importantísimo alrededor de guías de comunicado, que sí y que no. Y entonces justo ellos hacen mucha mención de dejar a un lado todas estas aseveraciones ambiguas, genéricas, ambiguas, incompletas. O inexistentes como biodegradable. Sí. Entonces, lo que nosotros también estamos intentando promover es que la industria de bioplásticos en Latinoamérica deje atrás y corte esos vicios que podemos estar arrastrando de otros tiempos y de otras industrias, porque esto necesita tener otra configuración, esto necesita tener nuevas prácticas, ¿verdad? Y creemos que es el momento adecuado para eso.
Totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Ya hemos comentado cosas de esta pregunta anteriormente, pero quisiera que ahondáramos un poco más en cuáles criterios debería tener en cuenta un fabricante de envases para seleccionar un bioplástico. Sí, creo que esta pregunta la verdad, es buenísima, porque mucha gente empieza desde el punto de vista tal vez técnico o comercial, y nosotros creemos que tiene que empezar casi desde el diseño del producto. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el ciclo de vida adecuado que debe tener este producto si pertenece a tal categoría de productos? Entonces, al empezar por esa pregunta, uno va a poder identificar si lo que conviene es irse por un camino dentro de la economía circular, que son soluciones en el ciclo biológico, y ahí la solución van a ser los compostables, o si la solución es irse hacia el lado técnico, y ahí va a ser la reciclabilidad. Porque que quede claro, la reciclabilidad no aplica para todo y los compostables tampoco aplican para todo. Hay lugares donde cada uno funciona más. Entonces, nosotros consideramos que ese debería ser el primer criterio. Una vez encontrando y decidiendo sobre ese lado, pues creo que una parte importantísima es la cadena de suministro. Sí, actualmente hay muchas, bueno, conforme va creciendo la industria, obviamente la industria y el mercado están acostumbrados a cadenas ya muy grandes que ha forjado la industria del plástico con materiales pues, que se usan de manera masiva como el polietileno y el polipropileno, ¿no? El bioplástico obviamente pues quiere alcanzar estas escalas, pero aún no está ahí. Y hay muchísima oferta que pues todavía no asegura poder atender las necesidades de la industria de gran escala. Ahorita hemos visto muchos proyectos que son muy buenos, que todavía no están en ese punto, como popotes hechos a base de agave o ciertos productos, por ejemplo, de aguacate que dependen del abasto de la semilla del aguacate. Hay muchas cosas allá afuera y creo que para que un industrial pueda lograr promover un bioplástico al nivel que puede promover un plástico, tiene que buscar lo más cercano a esa seguridad de abasto que ya le da las cadenas de valor del plástico. Sí. El siguiente punto, y no quiero sonar repetitivo, pero tiene que haber trazabilidad en la cadena de suministro. Siempre puede uno conectarse a estas plataformas de B2B asiáticas y encontrar un superprecio por un material compostable y degradable, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Qué hay? ¿Qué certificados? Entonces, al final, sí es importante que exista una cadena de suministro y una cadena de valor robusta, resiliente, a través de la cual se garantice abasto, pero además haya trazabilidad de quiénes más están involucrados. Eso es importante. Y no podemos dejar a un lado, obviamente, la parte que es crucial para el sector industrial de la cadena de valor, que estos materiales sean y tengan la maquinabilidad esperada y la escalabilidad. Esto también, para que pueda llegar a ser o asemejarse a la escala que tiene ahorita la industria plástica convencional, estos factores son importantes, ¿verdad? Hay materiales muy fáciles de usar y hay otros materiales que son más difíciles de usar. Entonces, por eso la parte de la maquinabilidad y luego que se pueda hacer algo de consumo no solo masivo, pero masivo y adecuado. Perfecto. Muy interesante ese punto. Pues justamente alineado con este tema, yo quisiera preguntarles, ¿y qué tan grande es el mercado de bioplásticos en México, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en este momento y qué expectativas ven ustedes de crecimiento para el sector de bioplásticos? Pues mire, si tuviéramos que usar una analogía, diríamos que la industria de los bioplásticos en México, por lo menos, está en su infancia. Entonces, tiene mucho por crecer. Muchas aplicaciones por construir junto con la industria. Hay muchísimos nichos de mercado que se pueden atender. Un factor importante es que también la industria irá creciendo al ritmo que la legislación vaya desarrollándose y afinándose, ¿verdad? Ahorita estamos empezando a ver ya varios dominós caer en Latinoamérica. México tiene legislación, Argentina tiene legislación, Perú tiene legislación, Colombia.
que esto es el primer detonador de un mercado tal vez nacional. Esperamos también que poco a poco esos mercados nacionales empiecen a conectarse entre sí y el mercado latinoamericano en sí también ya se empiece a atender. Y una vez el mercado latinoamericano sea más maduro, va a empezar a conectarse con el mercado norteamericano, ¿verdad? Con el Estados Unidos y Canadá. Creemos que Latinoamérica tiene un potencial enorme para eso, desde la parte de la obtención de materias primas, por ejemplo, biobasadas. Latinoamérica tiene un potencial enorme. El potencial de transformación industrial que hay en Latinoamérica es muy bueno. Se hacen productos geniales. Lo único es que se siguen uniendo todos los puntos, se están poniendo de acuerdo, se están empezando a conocer más. Entonces, estamos apenas comenzando. Es muy emocionante todo lo que veo. Y algo también muy interesante sobre el potencial tamaño es que ahorita, pues, es una solución que para muchos aún es muy ajena. Entonces, la industria hoy, cuando se le solicita o se le invita a adoptar materiales sustentables o alguna estrategia mayor de sustentabilidad, pues lo más fácil es voltear a ver el reciclaje, y es algo muy bueno. Reciclaje y reciclado. La compostabilidad es una alternativa, no es un sustituto, puede ser un sustituto para algunas aplicaciones, pero nos vayamos creando conciencia de la industria, de las capacidades y beneficios de los bioplásticos, pues también la gente va a empezar a voltearla a ver, porque no es tan fácil sustituir un material completo que utilizar a mayor proporción un material que ya conocen como un reciclado o reciclable. Y hablando un poco del potencial industrial de Latinoamérica, les pregunto, ¿cómo ven la infraestructura del compostaje industrial, por ejemplo, en países como México, Colombia? Pues México en sí tiene compostas muy grandes, ya construidas, ya establecidas, incluso solo dentro de la Ciudad de México. Del punto de vista de infraestructura, creo que siempre hay oportunidad de crecimiento. Creo que también hay que entender cómo es que se comportarían o manejarían los sitios que ya existen. Definitivamente van a ser no solo tecnologías, sino como implementaciones diferentes al concepto que uno tendría de una composta industrial como la de Suecia. Podemos decir casi que las compostas municipales que van a haber en Latinoamérica se van a manejar como si fueran compostas comerciales o domésticas, pero a gran escala. Entonces también hay una responsabilidad del punto de vista de las materias primas que quieren entrar al mercado, de entender cuáles son las necesidades, de cómo van a ser estos de ciclo de vida útil que va a existir, y diseñar correspondientemente, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, como los materiales que ofrecemos, todos son certificados de composta doméstica, que es lo que permite, desde un punto de vista tal vez ya más técnico, garantizamos la biodegradabilidad y compostabilidad, incluso con temperaturas variantes, en un espectro mucho más amplio, en un espectro más amplio, con condiciones de humedad. Entonces, estos materiales sí van a ser más propensos a compostarse adecuadamente en los diferentes escenarios de ciclo de vida que puede tener el producto. Entonces, consideramos que sí es importantísimo tomar en cuenta el contexto del mercado al que uno quiere entrar, incluso desde el primer punto del eslabón, que es cómo se diseña la materia prima para eso. Sí. Obviamente, muchísima área de oportunidad en la calidad y cantidad de las instalaciones de disposición de residuos orgánicos en Latinoamérica. En muchos lugares aún no tienen ni siquiera un sistema adecuado de separación de basura. La ventaja de por ejemplo, los compostables, en particular dentro de los bioplásticos, es que aseguran su correcta biodegradación, independientemente, pues, de la calidad de la composta. Lo que va a variar mucho es el tiempo, ¿no? Y perdón, creo que te interrumpa ahí, Juliana. Creo que algo que también importantísimo es pensar que una de las razones, por ejemplo, por la cual se diseñan los materiales compostables es para garantizar la separación adecuada de recursos de los residuos orgánicos e inorgánicos. Los compostables pueden ayudar muchísimo a que la fracción orgánica de los residuos llegue limpia. Un problema que hemos visto, porque hemos estado en muchas de las compostas que hay instaladas en México, hablando específicamente de México, es que se recolecta una gran cantidad de orgánicos, pero se tiene una contaminación entre el 15 al 25%
de plásticos ahí. Entonces, existe la infraestructura, existen los recursos, existe la disposición, pero si al final tenemos una fracción que viene contaminada, el resultado de todo el proceso que se haga va a poder ser tan bueno como lo primero que tuvimos. Entonces, también ahí quisiéramos recalcar la importancia que va a tener el usuario final, no solo en la selección de diferentes tipos de empaques, el promover soluciones más sustentables, pero que nos toca a todos hacer nuestra parte en que nuestros residuos se dejan separados, porque si no hacemos esta parte bien, es muy difícil que los reciclables se reciclen, es muy complicado que los compostables se composten, y se acaba todo yendo a un relleno sanitario, y luego nos alegamos que por qué una ciudad huele a basura. Es porque, bueno, tienes millones de toneladas apiladas ahí que se están biodegradando, se están generando metano, están haciendo... Entonces, podemos evitar muchos problemas ambientales en ese punto en específico. Ya nos fuimos muy... Ya nos fuimos muy profundo, pero creo que es importante mencionar. Sí. Porque estamos hablando de la cadena de valor. Claro. Perfecto. Hay una pregunta que, pues, hemos hablado ya sobre este tema a lo largo de esta conversación, pero es el tema del greenwashing, ¿no? De cómo los, digamos, cambios en conceptos o en la manipulación de la información nos está generando un problema e incluso de pronto está comprometiendo el futuro de, pues, de la reputación de los bioplásticos, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este problema de greenwashing y qué podríamos hacer para minimizar su impacto en nuestro sector? Después de meditar bastante sobre el tema de qué es lo que permite que exista el greenwashing, mi propuesta es que el greenwashing va a existir siempre y cuando hayan dos factores. El primero es la desinformación técnica, y creo que el segundo es que exista ambigüedad legislativa. Mientras no esté completa toda la información de qué es el material, cómo se debe de usar, qué implica, cómo se comunica, y al mismo tiempo no exista un marco regulatorio que sea específico, que sea exhaustivo, en qué sí y qué no, que tome una postura tal vez incluso más prohibitiva, indicativa de qué camino tomar y a qué esto no, pues se abren lagunas, ¿verdad? Y esas lagunas se llenan de la manera más fácil posible. Entonces, yo creo que tiene que haber esfuerzos muy importantes para informar al sector industrial, alinearse con los legisladores. Creo que es importantísimo, desde que se desarrolle una legislación, que haya información técnica vigente y clara, que los industriales entiendan cuál es su rol y cómo deben de implementar o incluso desarrollar ciertas aplicaciones. Y luego la parte clave es la concientización del usuario final, porque mientras que el usuario final le permita y esté conforme con que la industria le dé un poquito de información, la industria le va a dar un poquito de información. El usuario final tiene que exigir esa claridad, el usuario final tiene que exigir esos datos, esa transparencia, esa honestidad. Y si la ley tiene la solidez que debe tener, pues entonces va a ser más fácil combatir el greenwashing. Creo que ya hemos recorrido parte del camino en el cual al principio al usuario le empezaba a preocupar, luego el usuario tal vez el cliente empezó a exigir, luego el cliente ya entiende ciertas cosas. Ojalá sigamos el camino que estamos siguiendo ahorita, solo de manera más rápida. Creo que la rapidez con la cual llegamos a ese punto es importante, pero que el usuario activamente quiera saber más, que el cliente quiera saber más. Y hablando de este tema de la legislación, les pregunto, si ustedes fueran los legisladores, digamos, ¿cuáles leyes impondrían? Alrededor del tema de bioplásticos, creo que los mejores casos de éxito que hay internacionalmente es cuando se han implementado proyectos de transición que se trabajan junto con la industria, porque el hacerlo muy rápido puede ser muy brusco e incluso causar una disparidad entre industria y gobierno. Eso creo que no es bueno para nadie. Y el hacerlo muy lento es también taparse los ojos y no reaccionar ante un problema claro que hay. Entonces creo que cuando se hacen proyectos
regulatorios, ya sea esto por un caso es exigir cierto contenido de material reciclado y biobasado en los reciclables, o ciertas familias de productos, empezar con prohibiciones de ellos y transicionarlos a compostables y hacerlo gradual y paulatinamente, es donde hemos visto más casos de éxito. Creo que mientras exista una legislación que no solo sea prohibitiva, y vuelvo sobre ese tema, sino sea contundente con qué es la que ya no quiere, pero marque el camino hacia donde las cosas tienen que ir, ¿verdad? Que no deje a la industria tampoco sola. Si tú vas a buscar tus soluciones, eso ahí se puede generar mucha confusión. Y también junto con la legislación, impulsar cambios estructurales que son necesarios para reforzar la legislación, ¿no? Mucho alrededor del tema de los plásticos ahorita suena en el tema de disposición de residuos. Va a ser mucho más fácil para un consumidor y para un industrial lograr cumplir con lo que le pide la legislación, o por lo menos hacerse consciente, si el gobierno pues es congruente con lo que está legislando en temas de su operación e infraestructura. Y creo que un ejemplo claro ahí es, hemos platicado con gente que nos dice, oye, hay un gran problema porque se encontró a la mitad de un relleno sanitario un bioplástico que decía ser compostable, que estaba completo, a la par de un huesito de manzana que estaba completo y un periódico de los 80s que igual se leía todo. Bueno, entonces el problema no es el bioplástico compostable necesariamente, el problema es el relleno sanitario, ¿verdad? Entonces sí tienen que haber estos cambios sistémicos, estos cambios estructurales, entender que van a haber nuevas tecnologías, y por eso es que es importante que esté alineada la cadena de valor, porque cuando hablamos de economía circular, tanto del lado técnico biológico, estamos hablando de cambios sistémicos. Y entonces una parte no puede actuar sola, no puede actuar independientemente, porque es la efectividad a nivel sistema lo que va a decidir si esto funcionó o no. Una cadena va a ser tan fuerte como su eslabón más débil. Y sobre esa línea, sobre qué hacer con el tema de legislación, pues si se está buscando hacer legislaciones alrededor de bioplásticos, mi mensaje a los legisladores sería: no tienen que reinventar el hilo negro. Ya hay muchos estándares desde ISOs, ya hay normas regionales, estándares regionales, que son muy claros con qué se necesita del lado técnico. Y desde ahí hay muchas fuentes, hay muchas referencias a las que se pueden acudir, y más que nada, pues invitarlos a eso, a que consulten, ¿verdad? Qué bueno que existe esta legislación hacia la nueva economía del plástico, qué bueno que se vean materiales nuevos, innovadores y sustentables, y hay mucho apoyo al cual se puede abrir. Excelente. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que nos contaran un poco acerca de Cardia Bioplastics, de qué productos ofrecen ustedes el mercado y cuál es ese valor agregado que traen a México. Claro, pues Cardia Bioplastics es una empresa australiana, pertenece a un grupo que se llama Secos, que cotiza en bolsa. Por lo mismo, nosotros nos enorgullece que siempre procuramos todos nuestros procesos, nuestros certificados, nuestra trazabilidad y nuestra comunicación. Nosotros entramos al mercado latinoamericano hace aproximadamente 2 años y pues estamos haciendo muchísimos esfuerzos para desarrollar la industria. Nuestra propuesta de materiales va enfocada en lo más específico hacia empaques flexibles compostables. Somos distribuidores de materia prima, también podemos ser producto terminado, pero estamos trabajando muy fuerte con materia prima para poder habilitar a toda esta industria transformadora a adoptar estas nuevas soluciones. Y pues esperamos que sea mucho. Y parte del valor agregado que tenemos dentro del tema de compostabilidad no solo es, obviamente, tener todos los certificados, y así que eso ya no es un valor agregado, eso ya es un requerimiento, eso ya es una base. Si vamos a hablar de compostables, vamos a hablar de compostables certificados, ¿verdad? Pero nuestros materiales son tanto compostables industriales como compostables domésticos. Entonces, lo que nosotros queremos habilitar son más maneras, más ciclos de vida adecuados para estos productos, y nos hemos tomado la responsabilidad de empezar nosotros desde el diseño de lo que hacemos en el mercado. Otro valor agregado, claramente me iría porque los materiales que tenemos son muy fáciles de usar, son de uso directo, ya tienen todas las fibras de proceso. Eso nos ha ayudado con los industriales a que la adopción de la tecnología sea muy fácil, y
Por ende, son materiales que ellos pueden empezar a usar desde los productos de línea que ya tienen, los más sencillos, hasta sus proyectos de desarrollo e innovación. Entonces, además que nos encanta meternos hasta los codos, todos los temas relacionados al bioplástico, ¿verdad? Legislación, estándares técnicos, pruebas. Economía circular. Así es. Excelente. No, pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por este insight y sobre todo por la pasión que traen al tema. Estamos seguros de que los bioplásticos son parte de la solución, ¿cierto? Bien empleados, bien comunicada la información, sin duda pueden generar un cambio muy importante en el sector. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por liderar esta iniciativa que, como ustedes lo dicen, es sobre todo acerca de la correcta información y trazabilidad del mercado. Entonces, de parte mía, de Tecnología del Plástico, pues cuenten con nosotros para continuar la divulgación y le doy la palabra a mi colega Juliana para que cerremos la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Lau. No, pues muchísimas gracias a ambos, Arturo y Esteban. Espero también poderlos tener en la revista El Empaque Más Conversión. Hablaremos mucho de estos temas, entonces los tendremos muy en cuenta. Perfecto, Juliana y Laura, qué amables y un gusto. Perfecto. Un gusto, hasta pronto.